Bienvenidos a su espacio de devocional Leche y Miel. Soy Carito Heraldes y hoy quiero compartir con ustedes la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta sobre nuestras vidas. Dios desea que esa voluntad que suceda en nuestras vidas sea buena, sea agradable, sea perfecta. Y Dios nos quiere enseñar a través de la palabra del Señor. Me podrás preguntar, bueno, Carito, ¿cómo se revela la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? Yo ahora quiero hacer lo bueno, quiero hacer lo agradable, quiero hacer lo correcto. Quiero tener una vida donde se refleje que estoy caminando sobre la voluntad de Dios. Vamos a mirarlo bíblicamente. La palabra del Señor nos dice en Isaías, capítulo 34, verso 16, consulten el libro del Señor y lean. La voluntad de Dios es revelada a través de la Biblia. Es revelada a través de la palabra del Señor. La Biblia es la voz de Dios. Es Dios hablándonos. Es Dios diciendo, yo quiero que tú, hijo, hija, andes por este camino. Que tú, hijo, hija, obedezcas lo que yo te digo que hagas y te abstengas de hacer lo que yo te estoy diciendo que no hagas. Otra manera es que cuando tú y yo nacimos de nuevo, le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo y nos convertimos al Señor. Él nos dio un regalo precioso y un regalo hermoso. Este regalo que Dios nos dio a ti y a mí fue el Espíritu Santo. Cuando Él nos dio el Espíritu Santo, Él nos los regaló para que tú y yo recibiéramos por medio del Espíritu Santo guianza, revelación, instrucción. Y dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, verso 14, dice, porque todos, oye bien, todos los que son guiados, mira, el Espíritu Santo, a toda persona que es de Jesucristo nos va a guiar. Dice, a todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. A todos los hijos de Dios, el Espíritu Santo nos va a dar a entender, a conocer, nos va a guiar, a mostrar el camino de la voluntad del Padre que Él desea que tú y yo hagamos en su camino. La iglesia primitiva dependía del Espíritu Santo. Y podemos ver en el libro de los Hechos cómo el Espíritu Santo les hablaba al apóstol Pablo, les hablaba a Bernabé, les decía, no vayan a tal lugar, absténganse de pasar por este lugar, vayan más bien al otro lugar. El Señor da a conocer su voluntad. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado que voy a ir por un camino y Dios me desvía, Dios me pone para otro camino. Hay cosas en nuestras vidas que el Espíritu Santo nos va guiando, impide que vayamos a algún lugar, que el Señor nos libra de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, Él habita aquí para guiarnos y para ayudarnos y revelarnos la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo es esta voluntad de Dios para mí? ¿Cómo es esta? O sea, yo puedo decir, bueno, Carito, ¿cómo es la voluntad de Dios para mi vida? Porque a veces me pasan situaciones como que dudo si es la voluntad de Dios o no. Vamos a Romanos 12, verso 2, cuando el Señor nos dice y nos revela cuál es su voluntad para ti y para mí. Hay una voluntad de Dios que es preciosa, porque cuando leemos esta escritura podemos ver que la voluntad del Señor es renovar, es cambiar y es transformar nuestras vidas. Y dice acá la escritura, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a ver aquí algunos puntos. ¿Qué nos dice el Señor acá? Ustedes ahora están en mí, dice el Señor. Ahora ya no pertenecen a esa vida pasada, a ese mundo donde antes estaban esclavos, dominados, sujetados por un yugo. Ahora es necesario, dice, que no vivan conforme a la manera pasada de vivir. Es necesario que cambiemos, es necesario que tengamos transformación de mente, de entendimiento
de hábitos, de actitudes, de forma de expresarnos, forma de hablar, forma de actuar. Esa es la voluntad de Dios. Cuando nosotros llegamos a Cristo, Cristo se posicionó en nosotros. Nos selló con el Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a enseñar una nueva manera de vivir. Nos va a enseñar sus escrituras, sus preceptos, sus mandamientos, para que tú y yo empecemos a renovar, a cambiar, a transformar, y empieza en nosotros. Desde ese momento comenzó en nosotros una transformación que se le llama proceso. Es un proceso de santificación y la voluntad del Señor es que en ese proceso tú y yo es como, haz de cuenta que empieza a edificarse un edificio. Y el Señor Jesucristo colocó en las bases, el fundamento que es Él. Él es la columna, Él es la roca fuerte, Él es el cimiento fuerte. Y ahora sobre esa roca que es Jesucristo, vamos a empezar una nueva vida en Él y a construir con nuevos cimientos, que es su palabra, con nuevo entendimiento, con palabra que Él nos da, que nos advierte, nos corrige, nos dice, antes hacían estas cosas, ahora no, ahora tienen que corregir, ahora tienen que cambiar ciertos hábitos, y lo que el Señor nos está diciendo acá en esta escritura de Romanos 12:2, dice que yo debo de cambiar mi forma de creer, mi forma de pensar, para que yo pueda comprobar. Aquí es donde el Señor nos dice, para que compruebes, para que aprendas, para que mires, para que observes cuál es la voluntad que yo tengo para ti. Un ejemplo de la voluntad de Dios: si antes robabas, dice el Señor, ya no robes más. Si antes, dice el Señor, mentías, ya no mientas más. Ahora, si antes tomabas, ya no tomes, ya no te emborraches. Es el cambio de comportamiento, es el cambio de conductas en nosotros, y Dios nos empieza a mostrar en su palabra. Ahora, tenemos que entender algo. Dios empieza a transformar en proceso. No es de que yo llegué a Cristo, se cambió todo, dejé todo lo malo y empezó lo bueno. No, ahora lo que sucedió es que hay una nueva naturaleza en mí, y esa nueva naturaleza es Dios, y esa naturaleza es buena. Esa naturaleza me va a llevar siempre, me va a conducir a hacer lo bueno, y me va a dar la fortaleza, el vigor, el dominio propio para desechar lo malo. Es cuando se ejerce, cuando Dios empieza a darnos sobre nuestra voluntad, empieza a darnos herramientas, empieza a darnos soportes, bases, para que nuestra voluntad vamos a empezar a ejercerla, ya no de acuerdo a lo que antes yo creía, a lo que antes yo hacía, a lo que antes yo estaba engañada y que yo creía que yo estaba bien. Ahora Dios me empieza a mostrar y a revelar que la voluntad de Él es que yo empiece a santificar mi vida y empieza a hacer lo correcto delante del Señor. Y por eso es que el Señor nos habla acá de que nosotros debemos de ser cambiados y debemos de ser transformados. Muy bien, cuando tenemos nuestro proceso de vida cristiana, me podrás preguntar en esta voluntad del Señor, bueno, Carito, si la voluntad del Señor es que yo haga su palabra, haga lo bueno, haga lo correcto, pero ¿qué pasa cuando en este proceso caigo? ¿Qué pasa cuando en este proceso dejo de hacer la voluntad de Dios y en este proceso caigo en pecado? Hice lo contrario a lo que la palabra de Dios hice, fallé al Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nosotros? Que aún conociendo ya la voluntad del Señor, conociendo su palabra, yo tomé la decisión en mi voluntad de hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Bueno, te lo voy a explicar. La palabra del Señor nos dice de que cuando nosotros somos hijos de Dios, dice, Dios a sus hijos disciplina. Dios a sus hijos corrige. Dios a través de la escritura nos va a empezar a corregir y nos va a empezar a exhortar y nos va a empezar a disciplinar. Uno de los métodos que Dios usa en la disciplina son las pruebas, para que las pruebas empiecen a producir en nosotros cambios genuinos, cambios profundos, cambios que van de afuera hacia adentro. Otra de las maneras es que cuando todo esto pase, no nos hagamos los locos, sino que nosotros debemos de parar, reflexionar, arrepentirnos y volver a caminar bajo la voluntad de Dios, bajo la voluntad del Padre, apartarnos de lo que estábamos haciendo y enderezar nuevamente nuestro camino.
Dios tiene una voluntad permisiva. Esa voluntad permisiva es que nosotros estamos en Cristo, pero nos desviamos de la voluntad del Señor, de sus mandamientos, de sus preceptos, de su palabra, y el Señor nos deja. Esa es la voluntad permisiva. Dios deja que tomemos otro camino. Dios deja que nuestra vida empiece a torcerse. Dios va a permitir ciertas cosas en nosotros. Pero cuando ya tú y yo le pertenecemos a Cristo, Él nos tiene en sus manos. Déjame decirte que aunque por un tiempo solamente Dios va a decidir cuánto tiempo, o tú hasta que te llegue la cordura de caminar en camino torcido, la voluntad permisiva de Dios te está dando tiempo. El Señor es paciente, el Señor es misericordioso, el Señor es lleno de amor. Va a tener una voluntad permisiva de que tú te desvíes hasta cierto punto. Pero va a llegar un punto que cuando el Señor mire que ese desvío que has tenido te va a llevar al acantilado, te va a llevar a la muerte, a la condenación, te va a llevar a la destrucción, es cuando Dios obra. Dios obra, y en algunos casos no entendemos, Dios ha actuado y Dios ha cortado personas de esta tierra que son sus hijos, pero que se desviaron. Pero antes de perder una vida, antes de perder un alma, antes de perder una oveja, Dios prefiere cortarlo de esta tierra, pero no cortarlo del reino de los cielos. Y otras veces el Señor te va a mandar diferentes voces, diferentes situaciones para alertarte. Si no hacemos caso a las alertas del Señor, Dios va a tomar decisiones en nuestras vidas. ¿Por qué esto? Porque la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, es que tu vida se salve. La voluntad de Dios, la promesa que Dios te ha dado, Él estableció un pacto, Él estableció una promesa, Él estableció un compromiso. Y cuando tú le entregaste la vida a Jesucristo, Él hizo un pacto, y el pacto que Él hizo es: no te vas a perder. Te tengo en mis manos, me perteneces, eres mía, te he sellado con el Espíritu Santo, tienes las arras, tienes la garantía de la redención, de la salvación, y no voy a permitir que eso se pierda, porque es la promesa del Señor. Le perteneces a Cristo. Todo aquel que ha nacido de nuevo le pertenece a Cristo. Ok, Carito, ¿cuál es la voluntad? ¿En qué ejemplo me puedo yo fijar para hacer la voluntad de Dios? Te lo voy a decir en Juan 4:34, dice que nuestro ejemplo es Cristo. Jesucristo nos dijo a nosotros de que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino a hacer, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso fue lo que el Señor nos mandó a que nosotros hiciéramos. ¿Cómo debemos nosotros caminar en esa voluntad de Dios? Pídele en oración. Salmo 143 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y para ya terminar, quiero compartirte lo que dice la Escritura. Muchas veces, haciendo la voluntad de Dios, podemos pasar por dolor y sufrimiento. Tú dices: ¿esa es la voluntad de Dios para mi vida? Que yo esté pasando por un tiempo de dolor, por un tiempo de sufrimiento, por un tiempo de aflicción, por un tiempo de tanto dolor. ¿Es la voluntad de Dios? Cuando Dios me dice que la voluntad de Él es buena para mí, es perfecta, es agradable, quiero explicarte dos cosas. Una, hay una voluntad de Dios en tu vida que es para que se haga el propósito de Dios en algo que Él desea. Ejemplo, el Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad de Dios para que Él fuera llevado a la cruz del Calvario, y que por medio de su muerte, de su crucifixión, tú y yo tuviéramos redención, vida eterna, y que por medio de la resurrección de Cristo, tú y yo pudiéramos alcanzar salvación. El Señor Jesucristo le oró al Padre, ahí en Mateo 26, y le dijo: Señor, si es posible, quita de mí esta copa. Quita de mí esta amargura, este dolor, quita de mí el pasar por esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay situaciones en nuestras vidas que Dios la va a permitir porque tiene un peso de gloria, porque tiene un peso que el Señor va a dar para traer victoria, para traer algo nuevo, para que algo se lleve a la muerte y dé luego vida, resucite. Eso es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hay sufrimientos y dolor en nosotros,
que son consecuencia de nuestras malas decisiones y son consecuencias de habernos desviado de la voluntad de Dios. Pero Dios lo encamina para que ese dolor, ese sufrimiento, también tú puedas recibir esa gloria, ese peso, esa victoria, para que puedas ver la luz y puedas comprobar con tus propios ojos que en medio del dolor, el sufrimiento, la prueba, la aflicción, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios te bendiga. Eso ha sido todo por hoy. Y recuerda, activa la campana de notificaciones y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Bye bye.